And here we are again with a new question. Y aquí estamos otra vez con una nueva pregunta. This time I want to ask you this. Esta vez quiero preguntarte esto. Do you know the difference between these two words, talk and speak? ¿Sabes la diferencia entre esas dos palabras, talk y speak? If your answer is yes, si tu respuesta es sí, I'm glad to know that your progress is getting better in your learning process. Me da mucho gusto saber que estás mejorando en tu proceso de aprendizaje. If your answer is no, si tu respuesta es no, because sometimes you get mixed up and you don't know which one to use, porque algunas veces te confundes y no sabes cuál usar, I don't want you to worry anymore. No quiero que te preocupes más. Because by the end of this lesson, you should be able to use either one without any hesitation, porque al final de esta lección podrás usar cualquiera sin ninguna duda. Let's check the explanation. Miremos la explicación. Talk and speak. Talk and speak. Talk. Talk. Acá la L no suena. Decimos talk, talk, speak. No es sino speak, speak. Excelente. Ya que sabemos pronunciar ambas palabras, ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué es que nos equivocamos? ¿De dónde surge esto de la confusión? La razón principal por la cual nos confunde al momento de usar una o la otra, es decir, talk o speak, es porque ambas tienen el mismo significado, hablar y hablar. En el idioma español ocupamos una sola palabra que es hablar, pero ¿qué pasa? En el inglés, en el idioma inglés, tenemos dos palabras, talk y speak, y ambas tienen el mismo significado. Y tú te podrías preguntar, entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar y saber cuál usar si ambas tienen el mismo significado? Eso te lo respondo a continuación. Grado de formalidad. Esto es exactamente lo que te va a ayudar a comprender. Entonces acá tenemos en esta gráfica talk y tenemos speak. Si logras ver, talk está en la parte de abajo, speak está en la parte de arriba. Entonces a eso se refiere el grado de formalidad. Vamos a usar speak cuando nos referimos a algo que tiene que ver de manera formal. Cuando va a ser algo informal, entonces usamos talk, ya que ambos tienen el mismo significado. Perfecto, ya sabes cuál es el criterio principal para considerar el uso, ¿verdad? Es el criterio de la formalidad. Ahora también me interesa que entiendas que cada uno de estos verbos tiene también su forma en pasado, su forma en participio, su forma en gerundio. Todo esto te lo voy a explicar acá de manera resumida en este cuadro. Para ello tenemos acá las diferentes maneras como cambia, y esto también lo vamos a ver en ejemplos para que entiendas mejor cómo se usa, ¿verdad? Pero primero presta un poco de atención acá para que entiendas mucho mejor. Cuando hablamos en presente, la forma en presente de cada uno de estos dos verbos es talk y speak. ¿Qué significa hablar? También recuerda los pronombres personales, que en su momento ya lo vimos. I, you, he, she, it, we, you, they. Y en los pronombres tenemos he, she, it, que esto se considera como terceras personas. Entonces, cuando hablamos de las terceras personas, el verbo cambia un poco porque le agregamos una S. Ya no decimos talk, decimos talks. Ya no decimos speak, decimos speaks. Se refiere a él, ella o esto en un caso particular. Su traducción entonces ya va a ser hablar, yo hablo, tú hablas, él habla, ella habla, etc. Ahora en pasado, la forma en pasado ya cambia un poco. En el primer verbo talk agregamos una E y una D. Y ya este se pronuncia como talked, talked. Acá la letra E que agregamos no se pronuncia. Entonces su pronunciación correcta sería talked, talked. Y para el siguiente verbo, acá sí ya cambia el verbo. Es una palabra
totalmente diferente. Acá decimos spoke, spoke. Su traducción en español sería como habló. Él habló, ella habló, etc. Miremos ahora el participio, acá que es la tercera línea. El participio para talk es igual que el pasado. El pasado y el participio tienen la misma escritura y se pronuncia obviamente igual como talked, talked. Y el participio para speak es un poco diferente. Acá agregamos N y se pronuncia como spoken, spoken. Pasado es spoke, el participio es spoken, hablado. Y ahora la última línea que es gerundio. El gerundio se compone diferente. Agregamos ing a la forma simple en presente. Ya no decimos talk, decimos talking. Ya no decimos speak, decimos speaking. Hablando, hablando. Este cuadro ya vamos a ver ejemplos para que entiendas mejor cómo se utiliza. Primero vamos a ver ejemplos utilizando talk. Acá te explico entonces el cuadro o la descripción que vimos que acabamos de ver. Vamos a decir, por ejemplo, yo hablo. Yo hablo se traduce como I talk. Ahora vamos a traducir él habla. Él habla se traduce como he talks. Acá vemos la S, lo que te comentaba anteriormente. He talks. Ahora vamos con el pasado. Vamos a decir él habló. He talked. He talked. Él habló. Vamos ahora con el participio. Vamos a decir ahora ellos han hablado. They've talked. El participio es igual que el pasado. Recuerda, talked, talked. Nada más que acá la estructura cambia un poco porque acá hacemos uso del have. Decimos ellos han hablado. They've talked, contractado, o simplemente they have talked. Ellos han hablado. Acá recuerda que los pronombres siempre los puedes sustituir. Y acá en vez de have, por ejemplo, dirías has si fuera para terceras personas, como lo es en la cuarta oración. Acá decimos ella ha hablado. She's talked o she has talked. She's talked es la forma contractada de decir she has. She has talked. Ella ha hablado. Ahora miremos el ejemplo con el gerundio, que es cuando agregamos ing al verbo. Vamos a decir, por ejemplo, nosotros estamos hablando. Acá estamos hablando en forma presente, pero un presente continuo. Entonces acá decimos we are talking. Nosotros estamos hablando. ¿Qué pasa si nos referimos ya no al hecho de que estamos, sino que estuvimos o estábamos? Entonces ya es un pasado. ¿Y cuál es el pasado del are? El are es parte del verbo to be. Am, is, are. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Was, were. Entonces decimos ahora, nosotros estábamos hablando, we were talking. We were talking. Así se usa el ing. Ahora miremos ejemplos con el siguiente verbo, speak. Vamos a traducir la siguiente oración. Vamos a decir yo hablo. I speak. Él habla. He speaks. Nota que acá pronunciamos la S de tercera persona. He speaks. Ahora vamos a traducir él habló. En esta ocasión ya sería el pasado. Él habló. He spoke. Spoke. Él habló. Vamos a decir ellos han hablado. They've spoken. They've spoken. Que esto es contractado, ¿verdad? They've es they have. They have spoken o they've spoken. Ellos han hablado. Fuera acá para terceras personas, en vez de decir have, vamos a decir has. Ella, por ejemplo, ella ha hablado. She's spoken o she has spoken. Ahora miremos gerundio. El gerundio, ¿verdad? Vamos a decir nosotros estamos hablando. We are speaking. We are, recuerda que también puedes como opción contractar y decir we're speaking. Ahora, el pasado nosotros estábamos hablando sería we were speaking. Igual que la explicación
que vimos en el ejemplo anterior con talk. Ahora te quiero explicar un significado adicional de esta palabra que es spoke. Aparte de ser el pasado de speak, que en pasado ya sabemos que significa habló, tiene un significado adicional y este significado es radio. Cuando hablamos de radio nos referimos a esas pequeñas varillas metálicas que van, por ejemplo, en la circunferencia de una rueda de una bicicleta. También puede ser esas que se encuentran en las sombrillas o en las paraguas, como se pueda interpretar según tu país. Pero cuando hablamos de radio, a eso es lo que me refiero. Entonces vamos a ver cómo se utiliza. Miremos acá, dice, hey, what are you doing? What are you doing? Aquí pega, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Luego acá la persona responde en español, aquí tratando de reemplazar un radio roto, pero creo que tendré que reemplazarlos todos. En inglés se leería como, here, trying to replace a broken spoke. Pronuncia conmigo. Here, trying to replace a broken spoke. Nota cómo pego yo los sonidos. Here, trying to replace a broken spoke. Pausa, respiramos y seguimos. But I think I'll need to replace them all. Aquí pegamos. But I think I'll need to replace them all. I'll need to replace them all. Entonces, este es el uso o significado adicional de esta palabra, spoke. También otro significado acá adicional, ¿verdad? De la palabra spoken, que es el participio, spoken, que como participio significa hablado, tiene un significado adicional y este te lo muestro acá. Este es muy común, por ejemplo, en rótulos donde, por ejemplo, llegas a un lugar y se habla más de un idioma. Entonces es muy común que se lea de esta manera. Spanish spoken here. Por ejemplo, acá estoy diciendo se habla español, pero en vez de decir Spanish podría decir otro idioma. Y la parte de abajo, spoken here. Spoken here hace referencia a que se habla ese idioma en ese lugar donde tú estás o ese lugar al cual vas a visitar. Entonces, Spanish spoken here. Se habla español aquí. Me acordé también de un uso adicional. Es una frase que yo la uso. Entonces quise compartirla acá con ustedes. Para que entiendas mejor te explicaré. Cuando decimos acá I've spoken, I've es la forma contractada de decir I have spoken, que se interpreta como he hablado o he dicho. Utiliza esta expresión cuando, por ejemplo, estás hablando con una persona y ya para terminar la conversación mencionas algo y cierras esa opinión o eso que vas a decir con la frase de I've spoken, he dicho. Como quien dice que no se diga más. He hablado o he dicho, no se diga más. Acá te lo muestro en esta pequeña imagen donde dice shut up, cállate. I've spoken, he hablado, es decir, he dicho. Miremos otros ejemplos de uso común usando speak. Por ejemplo, acá vamos a usar speak directamente cuando nos referimos a un idioma, que hablamos un idioma. Ya sea que vamos a preguntar o vamos a confirmar que nosotros hablamos dicho idioma. Por ejemplo, acá decimos, Does she speak English? ¿Habla inglés? Estamos preguntando, ¿habla inglés? Es decir, ella. Nosotros le estamos preguntando a otra persona por otra persona. Piensa que estás hablando con un amigo y te interesa saber si esa persona o ese amigo en común habla dicho idioma. Entonces tú le preguntas, ¿Does she speak English? ¿Habla inglés? Es decir, ella. Miremos el siguiente ejemplo. Ellos hablan el mismo idioma. They speak the same language. They speak, pega siempre. They speak the same language. Ellos hablan el mismo idioma. Miremos el tercer ejemplo. Don't speak for us, speak for yourself. No hables por nosotros, habla por ti. Don't speak for us, speak for yourself. Acá estamos indicando de que no queremos que esta persona nos incluya en su comentario,
que si va a decir algo que lo diga por él o por ella, porque nosotros podemos decir lo que nosotros queramos, ¿verdad? Entonces no hables por nosotros, habla por ti. Don't speak for us, speak for yourself. Speak of the devil and there she is. Literalmente esto se puede traducir como hablando del diablo y ahí está. Pero esta frase se ocupa de la siguiente manera. Cuando en una reunión o cuando estás hablando con diferentes personas, amigos, etcétera, y están hablando de una persona y de pronto esta persona está ahí enfrente de ustedes y ustedes o la persona específicamente que está hablando de ella se sorprende, dice, ve, hablando de ella y ahí está, como quien dice que ya no se muere. O también se pudiera interpretar como hablando del rey de Roma y mira quién se asoma. Entonces acá estamos hablando de esta persona y de pronto se aparece. ¿Ok? Entonces esto en inglés se traduce como speak of the devil and there she is. Si fuera él and there he is. ¿Ok? Entonces acá el pronombre solamente lo cambias. He o she. Miremos el siguiente ejemplo. Dinos lo que piensas, nos guste o no. Es decir, tú di lo que quieras y que no te importe si a nosotros nos agrada o no. Esto se traduce en inglés como speak your mind, whether we like it or not. Es decir, di lo que tienes en la mente. Dilo sin rodeos. Speak your mind, whether we like it or not. Whether we like it or not. Defiéndete, de lo contrario, la gente se aprovechará de ti. Speak out. Pega los sonidos. Speak out. Speak out. Otherwise, people will take advantage of you. Otherwise, people will take advantage of you. Advantage of you. Defiéndete. De lo contrario, la gente se aprovechará de ti. Speak out se refiere como que habla. Habla por ti. Defiéndete. De lo contrario, la gente se va a aprovechar de ti. Speak out. Speak out puede ser un poco parecido a speak your mind. Sin embargo, speak your mind es como quien dice que digas lo que tienes en la mente. Y el speak out es defiéndete. Pueden ser algo similar, ¿verdad? Pero son dos expresiones diferentes. Miremos la próxima. Habla más fuerte para que pueda escucharte mejor. Speak up so I can hear you better. Speak up so I can hear you better. Hablé con ella ayer. I spoke to her yesterday. I spoke to her yesterday. Hablé con ella ayer, pasado. Ahora miremos el siguiente. Aquí usamos la estructura que se conoce como participio. Y acá esta oración dice, no he hablado con él acerca de eso, es decir, acerca de ese tema. I haven't spoken to him about it. I haven't spoken to him about it. Y la última dice, ¿con quién estoy hablando? Es una pregunta. Esta generalmente la usamos cuando estás en el teléfono con una persona. Entonces te interesa saber con quién tienes el gusto. Entonces, ¿con quién hablo? ¿Con quién estoy hablando? Who am I speaking with? Who am I speaking with? Ahora vamos a ver ejemplos usando talk, ejemplos de uso común. Estoy hablando contigo. I'm talking to you. Usa esta expresión, por ejemplo, cuando estás hablando con una persona y esta persona no te está poniendo atención, no te presta atención. Entonces tú le dices, I'm talking to you. Bien, la siguiente expresión. Habla mucho. ¿Quién? Ella. She talks a lot. She talks. Acá nota que ponemos la S, ¿verdad? Que es tercera persona. She talks a lot. Esta expresión la usamos, por ejemplo, cuando nos referimos acerca de una persona que ella habla demasiado. Entonces decimos, she talks a lot. Habla mucho, habla demasiado. Miremos la siguiente expresión. Hablamos luego. Esta ya es para despedirse. Talk to you soon. Que se podría interpretar también como hablamos pronto. ¿Ok? Como decir, esto es como un adiós. Miremos la próxima. He hablado con ella muchas veces. I've talked to her many times. I've, recuerda que es la forma contractada de decir I have. I have talked to her many times. He hablado con ella muchas veces. Él no estaba hablando de ti. He wasn't talking about you. He wasn't talking about you. Hablemos de otra cosa. Let's talk about something else. Después que la conversación se torna aburrida, entonces tú dices cambiemos de tema.
hablemos de otra cosa, hablemos de algo diferente. Let's talk about something else. Tuvimos una pequeña charla, es decir, una pequeña conversación. Eso se traduce en inglés como we had. Had es el pasado de have, entonces no es tenemos, sino que tuvimos. We had acá pegamos, we had a small talk. Small talk. La próxima, hablan tonterías todo el tiempo. They talk rubbish all the time. They talk rubbish all the time. Rubbish all the time. Rubbish también se interpreta como basura, pero en esta expresión se entiende como que hablan tonterías, hablan cosas sin sentido todo el tiempo. They talk rubbish all the time. A mí no me hables así. Es decir, a mí no me hables con ese tono. A mí no me hables de esa manera. Esto se traduce en inglés como don't talk to me like that. Don't talk to me like that. Y miremos el último ejemplo acá. ¿Cuál es tu programa de entrevistas favorito? What's your favorite talk show? Talk show se interpreta como programa de entrevistas. Pronuncia conmigo. What's your favorite? What's your favorite talk show? Recuerda, next time you want to use talk or speak, la próxima vez que quieras usar talk o speak, ask yourself if what you're referring to is something formal or informal. Pregúntate si a lo que te refieres es algo formal o informal. Besides that, take into account the examples we went through in this lesson. Además de eso, considera los ejemplos que vimos en esta lección. I'll see you next time. Te veré en la próxima.